Hola, ¿qué tal amigos de Evangélico Digital? Soy Javier Bolaños, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio de entrevistas que ya habitualmente hemos estado llevando a cabo acá en este medio para todos ustedes. Y el día de hoy queremos darle la cordial bienvenida además al licenciado Aarón Lara desde Ciudad de México. Él es el presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, con quien trabajamos conjuntamente en Evangélico Digital. ¿Qué tal, licenciado? Bienvenido. Un placer, muchísimas gracias Javier por este tiempo. Licenciado, queríamos aprovechar estos minutos para, ya que estamos llegando al final del año, hacer un recuento del trabajo que ha realizado el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia durante este año 2020, que bueno, ya suena casi cliché, pero efectivamente para todos ha sido un año muy complicado, muy atípico. Recordamos que prácticamente el último evento o congreso presencial al cual asistimos, incluso el último viaje fuera del país que realizamos, fue justamente el Congreso por la Vida y la Familia que se llevó a cabo en Lima, Perú. Pero bueno, luego de ese Congreso, durante el 2020 ha habido una serie de trabajo arduo, ya ahora sí que a nivel online, o sea, virtual, que ha llevado a cabo el Congreso. ¿Cuáles habrían sido los principales logros del trabajo por la vida y la familia que ha realizado el Congreso Iberoamericano durante este 2020, licenciado? Bueno, primero decirte que lo más importante ha sido la interacción. A pesar de las circunstancias tan complejas, no se ha roto la relación, la comunicación y el trabajo, porque lamentablemente vivimos en el hemisferio un ataque sistemático, un ataque programático, inclemente de la agenda globalista de la ideología de género. Se ha infiltrado en prácticamente todos los países y en algunos de una manera virulenta. Bueno, ahora mismo estamos en plena batalla en Argentina, en una decisión de verdad absurda, porque es un tema que ya se trató, que ya se legisló y que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con la manifestación pública, se tuvo un resultado legislativo que no se respeta, que se vuelve a poner en tela de duda ahora desde la esfera más alta, que es la presidencia, y nuevamente vuelve a debatirse. El aborto es la punta de lanza, es el corazón de la ideología de género y ahora, como digo, está en batalla ya. En México, por lo mismo, estamos en una batalla muy complicada con el tema del aborto en muchas modalidades, no solamente como una decisión del Congreso estatal, porque aquí en México somos una federación, entonces cada estado es libre y soberano y tiene su propio Congreso y sus propias constituciones, en fin, pero a nivel federal y a nivel de ley de salud, ahora también hay una nueva propuesta de una ley de modificar el Código Penal y una más para modificar la ley de población y otra más para modificar la ley de educación. En fin, es realmente inacabable la serie de artimañas y de estrategias que están empleando para establecer el aborto en América Latina. Pero lo importante es que, sin importar las condiciones pandémicas que impiden el traslado de personas o lo limitan muy severamente, el Congreso ha mantenido la unidad de una manera espectacular. Efectivamente, en el mes de marzo tuvimos nuestro Congreso allá en la ciudad de Lima, maravilloso, pero justo cuando acabó se decretó el cierre de fronteras en Perú. Incluso algunos de los asistentes se quedaron varados ahí unos días, otras semanas, algunos incluso meses para poder salir. Realmente fue algo inédito, algo, todo este tema de la pandemia es algo nuevo para el mundo. Entonces, tuvimos un éxito extraordinario en ese congreso, tuvimos un reconocimiento de parte del gobierno del Perú. Fue un momento muy importante para definir 2 o 3 acciones que gracias a Dios hemos logrado a pesar, insisto, de la pandemia. Una de ellas era nuestra presencia en la ONU, abriendo las puertas, es nuestra primera incursión y te puedo adelantar
a ti y a todos quienes nos escuchan que con el favor de Dios en la primavera del año 21 estaremos ya haciendo nuestra presencia formal, tanto jurídica como socialmente dentro de la ONU. Entonces, este año ha sido un gran avance ahí. Por supuesto, nos hemos mantenido dentro de la OEA con un vigor, una fuerza, una batalla. Tuvimos unas batallas tremendas. Yo las describiría en 3 áreas. La primera fue los cambios que se tuvieron que hacer, porque obviamente iba a ser presencial, iba a ser en el mes de junio e iba a ser en las Bahamas. Todo eso se disolvió, quedó en nada. Tuvo que hacerse virtual, aunque pensaron primero que se podría hacer acotadamente en la ciudad de Washington, finalmente se cayó, pero se hizo de manera virtual. Luego se decía que se iba a dividir la reunión con la sociedad civil por un lado en una fecha y con los estados en otra. Nosotros insistimos mucho y se logró que se hiciera como normalmente ocurre. Luego, bueno, tuvimos un episodio complicadísimo con la persona que estaba al frente de las relaciones de la OEA con la sociedad civil, que es la señora Catherine Poñat. Al final pedimos su destitución y afortunadamente podemos decir, sí, como un logro en el que participó el Congreso Iberoamericano. La señora ha sido removida de su cargo y ahora estará ocupándose de otra área que ya no tenga que ver con las relaciones con la sociedad civil. Pero un trato discriminatorio, un trato parcial, un trato grosero. Hubo una censura explícita, ¿no? A uno de los a una de las participantes de parte del... A 2 de las participantes. Sí, sí, Nosotros propusimos nuestra presencia y primero lo fundamental era conservar nuestras 5 vocerías, porque paradójicamente muchas personas que ya se pierden el sentido de que hay que viajar a otro país, hay que estar ahí, dijeron, bueno, pues si no es presencial, entonces ya no participo. Y entonces como que la gente no entiende la importancia de estar ahí, no solamente porque disfrutes de un viaje o puedas estar en unas instalaciones, sino por la importancia intrínseca que tiene el evento. Se trata de defender temas, se trata de proponer cosas. Voy a comentar un poquito más adelante de los temas que se trataron, pero nos costó mucho trabajo mantener nuestras 5 coaliciones. No fue nada sencillo y bajamos de 95 que tuvimos el año pasado a 67, 63, no me acuerdo el número exacto. Complicado todo eso, pero afortunadamente logramos salvar los requisitos mínimos y propusimos nuestras 5 vocerías. Y como era digital todo el tema, entonces el día del ensayo previo con las autoridades de la OEA, los grupos anarquistas, antiderechos, que son todos estos grupos feministas y pro-LGBT, empezaron a denunciar que una de nuestras participantes era una diputada y que entonces siendo diputada no tenía derecho a participar, en fin. Nosotros alegamos que eso era absolutamente contrario pues primero a los derechos humanos, a la libertad de expresión, etcétera, y que no existe en el reglamento de la OEA ningún impedimento para que un diputado, un legislador, quien sea, pueda participar. De hecho, en las ediciones anteriores han participado. O sea, nunca se había puesto eso como en tela de duda. Pero por tratarse de esta mujer, que es una luchadora valiente mexicana, ella se llama Elsa Méndez, férrea defensora de los derechos humanos, incluso ha sido amenazada de muerte por los grupos feministas. Hubo una manifestación apenas el 28 de noviembre, de verdad vergonzosa, porque destruyen monumentos artísticos, atentan contra la propiedad privada, etc. Y en una de las pintas, en uno de los monumentos más importantes de Querétaro, que es la ciudad donde ella vive, pusieron entre sus pintas una amenaza de muerte contra Elsa Méndez. Entonces, sí, reportamos al respecto en Evangélico Digital oportunamente. De hecho, si los que nos están viendo buscan Elsa Méndez, Evangélico Digital, van a poder encontrar la noticia ampliada con respecto a lo que usted está recapitulando.
Así que entonces, bueno, las gentes del Catarín Poñat, de que hacía yo referencia hace un rato, nos dijo que no podía participar y que nos daba 24 horas para cambiar nuestra vocera. Y luego, un día antes, nos vetan a otro de los voceros. Entonces, tuvimos que hacer cambios de último momento. Claro, nosotros con mucho cuidado siempre hemos previsto tener respaldos o relevos, porque no sabes si alguien se enferma, si alguien tiene un imprevisto. Simplemente por tener cuidado, siempre tenemos gente, y además hay que decirlo con toda claridad, dentro de los grupos que integran las coaliciones del Congreso Iberoamericano hay gente muy valiosa, profesional, inteligente, y que son verdaderas defensoras o defensores de los derechos humanos y de los valores de vida y familia. Entonces, no tuvimos ningún problema y tuvimos 4 mujeres y un varón, 2 argentinas, una peruana, una uruguaya y un panameño que de una manera formidable validaron pues los valores que defendemos como Congreso. Y en ese sentido, déjame puntualizar otra cosa que para mí es muy importante. El Congreso Iberoamericano representa la única institución evangélica que tiene presencia reconocida, legal, moral, dentro de la OEA. De repente yo he oído personajes que dicen que representan a los evangélicos en la OEA. Con todo respeto, yo tengo que decir con toda claridad que es el Congreso Iberoamericano quien tiene 5 coaliciones con vocerías y con presencia permanente en la OEA. Es el único organismo evangélico con tal representación, insisto, reconocido de manera legal dentro de la institución. Y de esa manera, con toda la claridad del mundo, tenemos que decir que como cristianos vamos a defender los temas de vida, familia y libertades. Porque este es el tema que a mí me interesa mucho destacar. En los temas que se discutieron en la OEA, por primera vez en la historia de esa organización, se incluyó el tema de la libertad religiosa. Se daba por sentado que existe, pero siempre, sobre todo a partir de que estos movimientos han cobrado auge, se ha supeditado a la libertad religiosa como un derecho inferior, ¿sabes? Como un derecho subordinado, como un derecho que puede ser siempre y cuando primero se privilegie este otro derecho. Y los derechos son derechos, o sea, nadie está arriba de otro, sino ya no son derechos. Los derechos son inalienables. El derecho de expresión tiene el mismo nivel que el derecho de pensamiento, etc. El tema es que aquí el tema de la libertad religiosa siempre se ha subordinado a un tema de discriminación que aducen estos grupos LGBT o feministas, anarquistas, que son antiderechos, para ponerlo como si fuera un subderecho. Y bueno, para mí era muy importante este evento, porque hace un año, en 2019, en la ONU precisamente se propuso el tema de una manera muy importante, muy destacable. Realmente creo que fue un avance que se tratara el tema, pero se trató mal. Con toda claridad hay que decir esto. Se colocó como relator de una comisión que tendría que auspiciar el cumplimiento del derecho humano a la libertad religiosa. Colocaron como relator a una persona que pertenece a los colectivos de la diversidad sexual. Entonces, un homosexual se pone a hacer esta revisión y en enero de este año 2020 presenta una relatoría donde dice precisamente que la religión es supresora de derechos humanos, que es un atentado contra la libertad de las personas y que la Biblia es un instrumento de tortura psicológica, moral, etcétera, y que entonces es un libro discriminatorio que tendría que darse incluso una nueva revisión a sus contenidos. El colmo del absurdo, el colmo del absurdo. Ese era mi más grande temor en esta asamblea, que se banalizara este derecho a la libertad religiosa
y se supeditada a otros derechos. ¿Me explico? Entonces, en este tiempo que le llaman ellos el ómnibus de los derechos humanos, donde presentaron temas de diversidad sexual, derechos de transexualidad, derechos de la autopercepción, etcétera, todos esos temas que ellos manejan, incluyeron el tema de la libertad religiosa. Entonces teníamos mucho, no temor, pero preocupación, ¿no? Tendríamos que ver cómo se atendía. Afortunadamente quiero decirles a todos quienes nos escuchan que fue un trancazo, fue un exitazo, fue algo formidable. Por primera vez vimos países de los que estábamos muy decepcionados por su forma de conducirse en las asambleas anteriores, pero vimos a un Estados Unidos unido a Brasil y a Paraguay, unidos a Guatemala, Jamaica, algunos otros países que defendieron el tema de una manera excepcional. Bueno, casi, la verdad, ni tuvimos que meternos. Bueno, y finalmente, entonces, dentro de las resoluciones finales que publica la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, se incluye todo un capítulo, ¿no? Toda una sección relacionado a la libertad religiosa, ¿no? De tal manera que inclusive se establece el 27 de octubre como el Día Internacional de la Libertad Religiosa. Así que para nosotros fue una fiesta, salimos encantados y por supuesto organizamos el 27 de octubre un evento sobre la libertad religiosa. Hablemos sobre las expectativas para el próximo año, licenciado. ¿Qué queda por hacer? ¿Qué no se alcanzó a hacer durante este año 2020 que queda por ahí en expectativa para el próximo año? Esperando también que pues, han comenzado ya campañas de vacunación y van a ir, esto es algo que va a ir paulatinamente llegando a nuestros países de Latinoamérica, tal vez no tan pronto como en Europa o en Estados Unidos, pero tenemos la esperanza de que el 2021 sea un año en el cual la normalidad vaya regresando poco a poco a nuestros países. Dentro de ese regreso a la normalidad, entonces, ¿cuál sería el regreso a la normalidad de los trabajos del Congreso por la Vida y la Familia? Bueno, es un poco optimista ver las cosas así. Yo soy un poco más pesimista de eso. Yo creo que, de acuerdo a los cálculos que han hecho algunos estudiosos del tema, si todo el año fuera solo para vacunar y se tuvieran las vacunas disponibles, apenas un 20% de la población en el mundo se tendría la vacuna. Así que no es algo que se pueda pensar que se va a resolver en unos meses, ni siquiera en 1 o 2 años. Esto es una cosa, además, hay que decir otra cosa muy interesante. Esta vacuna es la primera en la historia de la humanidad en que se elabora de una manera tan rápida. Una vacuna normalmente se lleva a cabo entre unos 5 o 10 años de experimentación, de revisión de todos los protocolos. Esta se está haciendo en meses y eso pues puede ser una gran noticia o puede ser una noticia que tenemos que tomar con mucha cautela. Además, no es solo una vacuna. Por lo menos hay 12 o 15 propuestas de vacuna y son diferentes. Está la Pfizer que se empezó a aplicar en Estados Unidos la semana pasada, tiene que estar en grados de congelación, otras no, en fin, una se aplica, la mayoría se aplica en una sola vez, hay vacunas de 2 dosis, en fin, yo creo que todavía vamos a tomar mucho tiempo y hay que irnos con mucha cautela. Entonces, ¿cómo se proyectaría dentro de esta realidad mundial? ¿Cómo proyectan el trabajo del Congreso Vida y Familia? De manera muy puntual, como lo hemos hecho hasta ahora, porque mira, entre las cosas que se han logrado en este año es que, y ha pasado desapercibido del público, es que 2 días después de que termina la Asamblea de la OEA, se lleva a cabo la firma histórica de una convención internacional firmada por más de 30 países que se llama Consenso de Ginebra. Esa es la primera declaración formalmente inscrita dentro de la ONU para declarar que no existe, quiero repetir eso, ser muy enfático, no existe el derecho humano al aborto. La declaración firmada en Ginebra
en el mes de octubre, es un hito para quienes defendemos vida y familia. Y tenemos que darle mucho auge y tratar también de impulsar que otros países la firmen, que se adhieran, pues, para convertirlo en un tratado internacional. Pero esto es fundamental, así que para nosotros es algo fundamental. Fue un gran avance y hay que trabajar mucho en eso. Y así como eso, otras tareas que se pueden ir cumplimentando. Por ejemplo, el año pasado comenzamos un programa bien hermoso que se llama Diálogos Continentales. Tuvimos 3 emisiones, fueron un éxito, porque ahora tenemos los medios electrónicos a nuestro alcance. Bueno, tú eres muy joven, pero cuando yo era niño, esto solamente era la ciencia ficción, ¿sabes? Hoy hacer esta entrevista era impensable, es solamente un sueño hecho realidad. Entonces, tenemos herramientas que nos van a permitir hacerlo. Tuvimos una jornada de oración que se llamó Iberoamérica Ora, donde tuvimos 90,000 personas en oración. Pues eso, aunque lo hubiéramos querido hacer presencialmente, no lo hubiéramos podido lograr, pero estas tecnologías lo permiten. Entonces, nosotros el año que entra tendremos del 18 al 21 de marzo el Congreso Iberoamericano en su 5ª edición y será de manera virtual. Lo haremos digitalmente. Tendremos actividades cerradas solo para trabajos de quienes estén involucrados en las áreas que se van a trabajar y eventos masivos donde tendremos conferencistas y analistas de temas muy, muy específicos. Yo estoy pensando un taller para hablar sobre esta nueva modalidad, en lo que, pues primero vemos cómo avanza todo este tema de la pandemia, cómo efectivamente las naciones lo enfrentan y lo pueden resolver, etcétera, ¿no? Es muy complejo, insisto, hablar de soluciones finales a un problema que apenas estamos empezando. Vamos a realizar, como ya dije, nuestra presencia en la ONU en un evento inaugural que estamos proyectando por ahí de abril o mayo. Habremos de participar en la siguiente asamblea de la OEA. Ahora nuestro gran esfuerzo será por llevar por lo menos otras 3 coaliciones. Queremos llegar a 8 y sería un gran éxito que lo pudiéramos hacer, aunque la asamblea todavía no sabremos si será igualmente virtual. Está pactada para que sea en Guatemala en junio del año que entra. Habremos de ver, insisto, si esto es posible o no, pero es parte de los procesos. Tenemos dentro del Congreso muchos planes. Estamos activando el movimiento de jóvenes, entonces por lo menos vamos a tener 3 eventos al año dirigidos exclusivamente a jóvenes en diferentes facetas. Uno será para universitarios, etcétera, para mujeres, en fin. Estamos activando también una nueva modalidad muy importante dentro del centro de estudios que tiene que ver, Javier, con aglutinar a los científicos cristianos que puedan ayudarnos en la formación de los criterios para evaluar los temas de transexualidad, sobre todo los de transexualidad infantil, que hoy día están llegando a nuestros congresos, y encontramos que los congresistas pues solamente están aprobando una serie de leyes por el sentir popular, pero no con bases científicas, y es muy importante para nosotros poder demostrarlo. Además de que es un área que las iglesias evangélicas no hemos abordado con, perdón que lo diga así, pero no hemos abordado con inteligencia. Ha habido un tabú ahí de repente, pero necesitamos trabajar un Sigue gabinete. habiendo una separación, ¿no? Sí, entre iglesia y ciencia, cuando debería ser todo lo contrario. Yo creo que claro, cada vez más la ciencia confirma la creencia bíblica, ¿no? así es, así es. Entonces, necesitamos trabajar mucho en eso. Bueno, la ideología de género se basa precisamente en dictámenes científicos falsos, y eso es lo que hay que demostrar, que esos estudios son falsos, que no tienen veracidad, que no tienen
un respaldo científico empírico, no hay modo de demostrar lo que están diciendo. Entonces, hay que hacer ese trabajo y nos vamos a enfocar mucho en crear y desarrollar un departamento dentro del centro de estudios. Vamos a establecer algunas otras cosas, entonces va a ser un congreso muy interesante porque se van a abrir algunas comisiones, por ejemplo, el tema de los políticos cristianos. Eso saca ámpula cada vez que lo tocamos, porque sabes que la gente tiene un terror digamos, la invasión de los evangélicos a la política y que ya nos metimos en donde no nos llaman y que no es nuestra área y que qué carambas hacemos ahí y que somos conservadores y en fin. Bueno. Y dentro de la misma iglesia evangélica también hay mucha división en cuanto a que no debemos involucrarnos en política, que es un área del enemigo, etcétera, ¿no? Pues yo les aviso que a partir del año que entra veremos a más cristianos en política como nunca antes y por el contrario, estaremos estimulando y tratando de propugnar porque haya cada vez más creyentes firmes en sus convicciones, éticamente intachables, porque esa es nuestra gran tragedia, con experiencias muy lamentables en el pasado. Pero la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos la vamos a modificar en una plataforma política continental para que puedan participar no solo parlamentarios, sino políticos, ya sea que sean funcionarios públicos o ya sea que hagan política a través de partidos, etcétera. Estaremos ampliando eso con proyectos muy específicos. En fin, hay muchas cosas que vamos a hacer este año. Dios nos ayude para que podamos lograrlas. Licenciado, ya para ir finalizando, ¿qué no se alcanzó a hacer durante este año? ¿Qué fue tal vez como lo más frustrante o lo que dejó un sinsabor y que al fin y al cabo todo sirve de experiencia, sirve de enseñanza, de aprendizaje, para poder mejorar en prospección, ¿no? En vías de lo que hablábamos del próximo año. Pero ¿qué sería eso que tal vez quedó ahí en el tintero durante este 2020? Bueno, mira, lo más trascendente, digo yo, es esta falta de la cercanía física, ¿no? Pues nosotros los cristianos somos muy, bueno, aquí en México decimos muy querendones, entonces nos encanta abrazar a la gente, sentirla, darle un beso. Eso es no solo para el Congreso, es una pérdida mundial. La lejanía física, eso es nuestra más grande tragedia. Luego, algunos acuerdos que no se han podido alcanzar precisamente porque este distanciamiento y las medidas sanitarias nos impidieron viajar. Algunos incluso hemos decidido cancelar viajes que a lo mejor no serían tan riesgosos, pero por testimonio y por cuidar a la gente y nosotros mismos protegernos, se han cancelado muchos eventos, tuvimos que cancelar los eventos regionales que ya no se lograron, tuvimos que cancelar uno de los proyectos que teníamos precisamente para ir abonando en el tema de la ONU, lo hicimos virtual, pero es otra vez eso de ver a los ojos a la gente y poder sentirlo, nos impidió, en fin, yo creo que no hay una pérdida mayor, un fracaso, gracias a Dios, en términos globales. Lo más difícil fue o ha sido ahorita la incertidumbre con el resultado de la elección de los Estados Unidos, que no pudimos estar en Chile acompañando a los hermanos con el referéndum, que no pudimos acompañar a los hermanos en Bolivia con la elección presidencial, todo fue virtual, hicimos varios foros muy interesantes, por cierto, que es una experiencia que me encantó, que dirigió la licenciada Teresa Chacón, muy, muy valioso ese trabajo que hizo allá en Bolivia, pero aún así con resultados que no eran los que se esperaban. No pudimos estar con Janine Añez, que pues ha estado en los congresos y que me hubiera encantado haber estado ahí con ella. En fin, algunas cosas que nos han limitado poder estar y acompañar y no solo ser espectadores, sino parte de esos procesos.
como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos años. Pero bueno, básicamente todo, vamos a decirlo así, por culpa de la pandemia, o sea, relacionado al tema de la contingencia global. O sea, no que sean o hayan sido impedimentos o problemas que hayan surgido del seno de la organización, o sea, del Congreso, sino pues debido a circunstancias externas, ¿no? Así es. Y nos hemos limitado en eso, pero a pesar de las distancias, hemos estado ahí. Estuvimos en Chile acompañando varias de las actividades, por lo menos estuvimos en 2 o 3 foros, hablamos con muchísima gente, como ya digo, en el tema de Bolivia, participamos en foros que te digo, a mí me encantaron, me parecieron un gran ejercicio cívico que hay que replicar, en fin, entonces, pero bueno, esperamos en Dios que podamos avanzar. Ahorita mismo yo estuviera en Argentina apoyando el tema allá de las discusiones, no podemos hacerlo, aunque allá pues no han cuidado la sana distancia ni nada, así que también deberemos saber qué ocurre, pero son instancias complicadas, son momentos difíciles y ahí es donde, en medio de la batalla, es donde nos encontramos pues para apoyar y defender estas causas. Pues bien, licenciado Aarón Lara, presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Sin duda, muy admirados del trabajo que realizan por la vida y por la familia y en contra de la ideología de género en Iberoamérica. Y pues por supuesto que las puertas de Evangélico Digital siempre estarán abiertas para estar informando justamente de manera objetiva, de manera independiente, el trabajo que ustedes realizan. Licenciado Lara, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, yo quiero enfatizar, 2021 será el año en que el Congreso Iberoamericano va a poner un gran anuncio en sus puertas y en todos los medios. Y el anuncio es, se necesitan héroes, solicitamos héroes. Así que necesitamos valientes hombres y mujeres que se levanten en las batallas por la vida y la familia en toda Iberoamérica. Pero por favor, vamos a mandar a hacer anuncios espectaculares donde se grite, se solicitan héroes. En eso estamos, levantando un ejército de héroes porque necesitamos defender la vida, la familia y las libertades. Que Dios los bendiga. Perfecto, muchísimas gracias. Era el licenciado Aarón Lara, presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado, por haber visto esta entrevista. Compártala en sus redes sociales, comparta esto con otras personas y pues de parte de Evangélico Digital, un servidor, Javier Bolaños, muchas gracias por haber estado con nosotros.